Bueno, buenas tardes. Retomamos hoy una nueva edición en Diálogos en la Red de la Térmica en Málaga, una nueva edición del ciclo Signos de hoy, qué futuro en tiempos de pandemia. Lo hacemos con un tema que nos concierne de una manera muy concreta a todos nosotros y que se trata del capitalismo, y más concretamente vamos a hablar de neoliberalismo y pandemia. Y lo vamos a hacer de la mano de nuestro invitado de esta tarde, que es Jorge Alemán, al que le agradezco profundamente su palabra y que nos acompañe para orientarnos en este tema tan controvertido, tan duro y tan difícil en el momento que estamos atravesando. Antes de pasar a presentar a Jorge, recordarles que pueden hacer sus preguntas a través del chat de Facebook de la Térmica, me las pasarán a mí y ya en directo pues se plantean al hilo de la conversación si las hubiera. Bien, comentar que Jorge Alemán, bueno, es amigo, es compañero desde hace muchísimos años, es conocido, estoy segura, de la mayoría o de muchísimos de los oyentes o espectadores de esta tarde. Jorge es psicoanalista, es escritor, ensayista, es poeta, un gran poeta, y tiene en su haber infinidad de artículos, de colaboraciones, de entrevistas, mesas redondas, un pulso importantísimo respecto al tema que atraviesa bueno, la época, tanto en la Argentina como en España, que es donde reside. Jorge es argentino, pero reside en España hace más de 40 años. Además, tiene en su haber, no me voy a detener en los títulos de sus publicaciones, pero tiene en su haber, creo que más de 20 o 20 y tantos títulos entre temas puramente clínicos del psicoanálisis, como del pensamiento, como ensayo y poesía, de los que, bueno, podemos destacar en el tema que hoy nos convoca, pues desde capitalismo, crimen perfecto o emancipación, a soledad común o izquierda lacaniana, o el último o penúltimo quizás título que abarca y toca de una manera muy concreta el tema que hoy nos convoca, que es Pandemonium, Notas para el Desastre. Y digo penúltimo porque creo, no sé si habrá llegado a las librerías ya, él nos lo dirá ahora, una nueva publicación. Comentar también que el tema que nos convoca ha sido trabajado por Jorge desde hace muchísimos años. Muchos de ustedes estoy segura de que lo conocen y que lo han seguido, y que ha desgranado todo lo que es el espectro de lo que hace al capitalismo en la subjetividad y en lo social y en lo político hasta nuestro tiempo, a través de distintos pensadores, a través de la experiencia analítica, y bueno, yo creo que nos va a acompañar para ver el devenir de lo que nos depara antes y después de la pandemia. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a ustedes porque, bueno, y a vos, María, y a ti, María, por nuestra histórica amistad, y también a la Térmica, porque aunque el Zoom está deslocalizado, que esto tenga su punto de partida en Málaga, para mí es muy importante porque, como ya sabes, es una ciudad que adoro, que echo mucho de menos por esta maldición de la pandemia. Así que, bueno, me alegra especialmente que ojalá que haya oyentes de distintos lugares, pero que el punto de emisión sea Málaga. De acuerdo, de acuerdo. Jorge, entrando en el tema, a mí me gustaba que nos hablaras
un poco de esta conexión, ¿no? De esta conexión tan importante, ¿no? que se hace de la pandemia con el modo de producción capitalista, ya que la COVID ha dado lugar a una crisis con la que de alguna manera no se contaba desde después de 2008. ¿No? Y entonces llevamos ya un año de pandemia y al principio, de una manera un poco ingenua, ¿no? Parecía o dio como una sensación de que la fragilidad que se muestra ante el encuentro con lo incontrolable hubiera podido de alguna manera dar una estocada al capitalismo o a su mutuación, ¿no? Que sería el neoliberalismo radical. Y sin embargo, tú planteas muy claramente en Pandemonium, y de hecho lo estamos ya viendo después de un año, que es muy difícil, ¿no? que se colapse, ¿no? el capitalismo una vez que esté controlado el tema sanitario de la pandemia. ¿Tú crees que habrá una consolidación aún mayor? Sí, bueno, como dices tú muy bien, todo lo que decimos es absolutamente conjetural porque de un instante para otro, de un día para otro, muchas cosas pueden cambiar. Hemos ingresado, digamos, a un mundo en donde podemos encontrarnos con sorpresas de distinto tipo. Pero es cierto que, volviendo sobre tus palabras, había dos cuestiones al comienzo de la pandemia. Una era lo que sí se sabe del capitalismo. Tú has utilizado de un modo pertinente las dos palabras, capitalismo y neoliberalismo. El neoliberalismo, para decirlo muy rápido, sería el periodo aquel en donde el capitalismo, para reproducirse a sí mismo, ya alcanzó a la subjetividad y la produce. Es decir, el capitalismo es la época, digamos, de la captura de la subjetividad. Es la época en donde ya los intereses objetivos, entre comillas, como se decía hace tiempo atrás, en el siglo pasado, ¿no? Cuando, por ejemplo, el cordón industrial de Madrid era rojo, o cuando los trabajadores apoyaban a proyectos progresistas o de izquierda. Bueno, esa noción de interés objetivo en el neoliberalismo ha quedado problematizada porque precisamente la producción de subjetividad neoliberal ha ofrecido nuevas sorpresas, es decir, un montón de segmentos de la población, de sectores populares, que ya no responden a intereses objetivos y que incluso apoyan proyectos que irían en contra de los propios intereses. Con lo cual se abre todo un espacio sobre qué es lo que quieren esos sectores o por qué son capaces de apoyar cuestiones que irían tarde o temprano en contra de su propio estado de vida o desordenaría, porque el neoliberalismo es una gran máquina de desorden, desordenaría a la propia existencia. Entonces, por un lado estaba esta cuestión de que el capitalismo busca reproducirse a sí mismo y en principio no hay ni caos, ni guerra, ni desastre que lo detenga, porque la maquinaria abstracta a través de la cual se reproduce a sí mismo cuenta con dispositivos muy poderosos. Es decir, desde el momento en que ya no es industrial el capitalismo, sino que se sostiene en la financiarización del mundo, en los endeudamientos, en los distintos modos de empresarialización de la vida, en las distintas lógicas y performance de la competencia, es una maquinaria que verdaderamente desconectarla se vuelve verdaderamente muy difícil de pensar. Uno de los grandes desafíos del pensamiento de esta época es cómo se desconectaría esta maquinaria, cómo se produciría con respecto al despliegue del neoliberalismo un corte. Y es verdad que, para volver a tu pregunta, muchos esperaban que esta pandemia de algún modo iba a hacer crujir los fundamentos del neoliberalismo y del mercado, es decir, que esas exigencias del neoliberalismo como ser empresario de sí mismo, las lógicas del endeudamiento, las lógicas del consumidor consumido, todo lo que
los estudiosos del neoliberalismo pusieron en juego para pensar cómo era la escena neoliberal, iban a quedar severamente golpeadas por la pandemia, porque además hay que decir que, entre otras cosas, la pandemia visibilizó más que nunca la fuerza efectiva de los trabajadores, es decir, los que salieron a dar la cara para sostener a este mundo que habitamos fueron los trabajadores, los enfermeros, es decir, el gran mito neoliberal meritocrático de que es la empresa la que genera la riqueza, ya no tuvo tanta visibilidad porque emergieron los trabajadores de distintos signos, de distintos rubros, como protagonistas del sostén de la posibilidad de que este mundo todavía siga existiendo. Pero sin embargo, también hay que decir que eso no configuró, no constituyó una nueva articulación política. Es decir, que eso no... si hubo 5 millones de parados más en lo que va del año de pandemia, si resulta que se aproxima una cifra imposible de soportar en cuanto a la cantidad de muertos, si resulta que las vacunas han entrado en el campeonato mundial neoliberal, porque intervienen intereses geopolíticos, intereses de los laboratorios, intereses que están directamente ligados a multinacionales, a cuestiones estrictamente corporativas, no ha habido, no ha aparecido, aparecen formas de malestar, aparecen distintas manifestaciones, distintos efectos Joker, como yo los llamo, pero los mismos no se traducen en un proyecto político transformador. Son como signos del malestar que quedan sin, vamos a decir, están huérfanos esos signos del malestar de su traducción política todavía. O sea, que en ese sentido, Jorge, se me ocurre al hilo de lo que dices, que por un lado nos han machacado con la idea de que los gobiernos, todos los políticos insisten en que se quiere salir de la crisis sanitaria, ¿no? Y podríamos pensar que lo que está en el trasfondo no es solamente salvar vidas, ¿no? Sino para salvar al propio capitalismo, ¿no? Bueno, es que todos los intentos por salvar vidas y darle una mayor fuerza y un mayor énfasis al proyecto del cuidado sanitario ha fracasado. A cada rato hay que entregarle su porción al mercado. Uno de los ejemplos mayores del fracaso es lo que está ocurriendo en Madrid, ¿no? En donde verdaderamente se ha planteado la falsa dicotomía de economía o salud, e incluso ahora hay toda una crisis política. Sí, esta mañana se planteó. Y la señora Ayuso dijo o socialismo o libertad, refiriéndose al socialismo del gobierno y la libertad que encarna ella, porque otro de los aspectos que había visto muy bien Foucault en sus estudios del nacimiento de la biopolítica es la apropiación de la palabra libertad, pero que es una libertad que pasa siempre por la criba del mercado. Libertad quiere decir abrir el negocio, tener la vida económica funcionando, y por lo tanto, como dijo hoy Esperanza Aguirre, ¿qué impide que compremos las vacunas en la farmacia a 8 euros? Es decir, no hay ningún análisis de ningún tipo, sino que el concepto de libertad ha sido apropiado por derechas que además se han, en cierta forma, ultraderechizado, y se ha vuelto equivalente a una especie de libre iniciativa y de que valga todo y de que no haya ya ningún principio de orden. Esto es muy importante señalar, que el neoliberalismo capta la subjetividad precisamente porque no tiene un orden que proponer. Es realmente caótico. Y lo que ha demostrado es que convive bien con el caos de la pandemia. O sea, que de alguna manera hace de la crisis oportunidad, ¿no? Hasta ahora es así. No había ninguna mascarilla y ahora hay millones de mascarillas de todo tipo. Ahora no hay vacunas cuando son más necesarias que nunca. Cuando hay unas franjas de la población
muy vulnerables, pero como el neoliberalismo no es la vulnerabilidad la que lo causa ni la que lo motiva, y probablemente dentro de unos meses haya vacunas por doquier porque el mercado las va a terminar impulsando. O sea que hasta el día de hoy, los que esperaban que la pandemia, la situación dramática que se producía a través de la pandemia, la manera en que la fractura social se iba a ahondar por la pandemia, la manera en que los sectores más vulnerables iban a quedar todavía más golpeados por la pandemia. Eso no dio lugar en absoluto a la configuración de antagonismos formalizados políticamente. Es decir, hoy por hoy el único movimiento político existente es el del feminismo, y luego, bueno, hay una coalición de gobierno que es de inspiración progresista, pero viene de antes, es un reflejo histórico, aunque ha incorporado a Podemos adentro, es un reflejo histórico de momentos anteriores. Pero no hemos visto a raíz de la pandemia, puede haber en la micropolítica de los gestos nuevas realidades, tal vez cuidados heroicos, nuevos modos de compartir la vida, nuevas formas de amor comunitario, pero que no se expresan todavía en una nueva sensibilidad social y política, ¿no? Es decir, ahí se comprende que la tecla que toca el neoliberalismo de la subjetividad, la tecla que transforma al sujeto en subjetividad, utilizando mi propia terminología, es muy potente. O sea, el neoliberalismo no es un mecanismo de opresión, sino que ofrece, y esta es una de las claves, ciertos tipos de satisfacción también. Uno de los errores que pienso que a veces cometen los estudiosos del neoliberalismo es que lo siguen viendo como un mecanismo de dominación, que lo es, como una racionalidad que domina, que lo es, pero no aciertan a ver algo que me parece que el psicoanálisis aporta, que es qué satisfacción ofrece. O sea, cuáles son los resortes, el campo y la producción de satisfacción que el neoliberalismo ofrece, ¿sí? Para que sea verdaderamente tan pregnante, para que verdaderamente sea tan potente su presencia en la vida cotidiana de cada una de las existencias. O sea que de alguna manera la estrategia es que engaña al sujeto en su propio goce, ¿no? Bueno, sí, se podría formular así, porque por un lado vamos a decir que tiene dos vectores paradójicos y contradictorios el neoliberalismo. Por un lado, homogeneiza todo, porque todo es mercancía. Es el capitalismo ya consumado en su esencia abstracta. Todo se vuelve intercambiable, todo tiene el valor que tiene la mercancía, la duración de la mercancía. No olvidemos que el propio Marx le adjudicaba a la mercancía el hecho de ser una especie de fantasmagoría, hablaba incluso de la metafísica de la mercancía. Entonces, por un lado, homogeneiza con la mercancía, pero por otro lado fragmenta todo. Por otro lado, el universo social está absolutamente fragmentado, cada uno está en su lote, cada uno está en su parcela, y con respecto a engañar con su goce, bueno, al haber separado al sujeto de su causa, al ya nadie saber qué es una causa, y estar solo en relación a un principio de satisfacción que, siguiendo un poco la estela de Freud, no es solo placentero, sino que está más allá del principio de placer. De esto los estudiosos del neoliberalismo han captado que vivir en una lógica de rendimiento, estar abonado al endeudamiento, estar con todas estas consignas de la autoayuda, de ser tú mismo, ser la mejor versión de ti mismo, en fin, todas estas cuestiones están más allá de un principio de placer, no forman parte de un equilibrio, no forman parte de una homeostasis, sino que entregan, digamos, a la subjetividad a una tensión en donde su fracaso, su éxito parece ser
la clave decisiva de su existencia. Entonces, ¿en qué lo engaña al sujeto? Bueno, en que el sujeto cada vez dispone de menos puntos de anclaje. No puede hacer ninguna lectura retroactiva de su vida, no puede mirar sobre su legado, captar en cómo estaba construido su legado, no puede abrirse a sus propias herencias simbólicas y vive en un presente absoluto, en un estado de supervivencia. Por ejemplo, yo hablo con mucha gente de mi barrio, extranjeros de todas las nacionalidades, pero también madrileños, y ya todo el mundo piensa en su supervivencia, todo el mundo piensa cómo sobrevivir. El proyecto exige ir más lejos que la propia supervivencia. El proyecto comienza cuando hay una causa, pero claro, si realmente uno está nada más que pensando, como es lógico que ocurra, esto no lo critico, en la pura supervivencia es muy difícil que haya causa. Entonces, si tuviera que definir lo que acabas de expresar como que engaña a los sujetos, sí, evidentemente ese goce no guarda ninguna relación con ninguna causa y se vuelve pura pulsión de muerte. No tiene el extremo de esto, de esa ausencia de punto de anclaje, que digamos al pasar, aunque con todo el respeto por la audiencia, que no tiene por qué haber leído a Lacan, pero Lacan, para pensar la psicosis, pensó en un mecanismo que denominó forclusión, que su cualidad mayor era destruir los puntos de anclaje. Si vemos los terraplanistas, los negacionistas, que en medio de miles de cadáveres siguen diciendo que la epidemia es un invento, que los muertos no son significativos porque la gente ya se muere desde hace años siempre de todo, que el heliocentrismo es falso porque la Tierra es plana, ahí vemos un momento psicótico, no en el sentido clínico, pero si tuviéramos que hablar de una de las grandes novedades políticas, es un negacionismo inesperado, porque cuando uno habla con los sujetos después de otro orden de cosas, no aparece el fenómeno psicótico como tal, pero sin embargo, cuando se reúnen, declaran cosas claro, que verdaderamente muestran que se ha producido una catástrofe en el punto de amarre, en el punto de capitón, como dicen los traductores de Lacan, o para entendernos más sencillamente, en el punto de anclaje. Es decir, esa es una de las novedades políticas de la pandemia, la cantidad de sujetos que se agrupan y se manifiestan. Hay una desmentida de la enfermedad, hay un rechazo de la idea de la enfermedad, y por lo tanto, muchísimos sujetos piensan que la enfermedad no va con ellos, y de paso han lucubrado una teoría del mundo que tiene mucho que ver con esa falta de punto de anclaje y con no entender frente a qué otro estamos, ¿no? Es decir, hay una vaga percepción, cuando uno escucha a los negacionistas, a los terraplanistas, hay una vaga percepción de que hay un otro que juega con nosotros, que puede ser Bill Gates o Soros o las corporaciones o poderes ocultos, ¿no? Yeah. Que están jugando con nosotros. Yeah. Y por otro lado, a ver qué opinas. Yo escuchaba el otro día, en relación a este efecto del discurso neoliberal, que en principio marca cada vez más, ¿no?, las desigualdades, la xenofobia, el rechazo a los débiles, el rechazo a lo femenino, ¿no? Escuchaba una noticia que me resonó conectada con todo esto, que después no la he vuelto a escuchar y me ha resultado llamativa. El Fondo Monetario Internacional, comentaba el otro día, lanzó un aviso de que se producirían serias revueltas hacia el 2022. Entonces, ¿cómo ubicar eso? Del lado de las desigualdades que se están viendo. Porque bueno, es como una serie de Netflix del lado del Fondo Monetario Internacional. Es decir, ya está previsto en el propio funcionamiento del neoliberalismo que habrá revueltas. Yeah. Las revueltas no les preocupan mucho en la medida en que las revueltas son un desorden más en la calle,
una oportunidad de gozar un poco haciendo algo que supuestamente es transgresión, pero como no ponen en tela de juicio el sistema, aunque aparezcan como antisistema y se quemen autos y se incendien contenedores, las mismas no aparecen articuladas a un proyecto de emancipación, el Fondo Monetario Internacional las puede hacer ingresar en su contabilidad como un malestar que va a ser creciente. O sea, todas las grandes estructuras del neoliberalismo saben que el mundo que vamos a habitar es un mundo que va a ser sumamente convulsionado, sumamente desordenado y con muchas ocasiones del malestar en la calle y con muchos tipos de signos disruptivos. Eso no es lo que principalmente les preocupa. Cuando les preocupa algo es cuando eso toma una forma política que atraviesa a la comunidad, a la sociedad y al Estado y surge un proyecto político que les quiera poner freno. Es decir, ahí empieza la imputación de populismo o de Castro bolivarianismo, etcétera, etcétera. Es decir, las cuestiones del malestar están previstas y además es un juego perverso porque por un lado anuncian el malestar y luego como principio de orden se ofrecen ellos. Como principio verdadero de orden, eso los lleva después a acusar de debilidad a los gobiernos progresistas y ellos aparecen como el verdadero principio de orden. Entonces ese punto hay que tenerlo en cuenta muy seriamente. Es decir... O sea que entonces tendríamos, a ver, dos salidas, ¿no? O una consolidación de las posiciones totalitarias o fascistas, ¿no? O la apuesta, ¿no? O sería posible, ¿no? Un giro a la posibilidad de construir un proyecto emancipatorio que no sea el totalitario, que no sea el del neoliberalismo. Porque ahí ha habido intentos, pero ahora mismo, ¿cómo después de la caída, podríamos después del fracaso en el último tramo de la historia de los socialismos reales y la secuencia que se organizó entre la caída del muro, Reagan, Margaret Thatcher, después la globalización, que fue una operación del mercado mundial, y luego el neoliberalismo, es muy, muy, muy difícil establecer en qué consiste. Es muy enigmático saber en qué consiste la emancipación, porque la palabra revolución, que era la que estaba destinada en el siglo XX a pensar la desconexión de la maquinaria capitalista, ha perdido su operatividad simbólica. Así que queda, para mí, a mi juicio, una palabra frente a la que no hay que ceder, que es la palabra emancipación, y ahí soy un poco kantiano o recojo algo de la tradición kantiana. Es decir, para Kant la ética era algo que no se iba a realizar del todo nunca, porque para él el mundo de los fines, es decir, que el otro no fuera un medio, sino un fin en sí mismo, conociendo a la condición humana, que Kant conocía, era casi imposible de realizar, ¿no? Pero también él estaba seguro de que si retirábamos esa idea, el mundo iba a ser mucho más horrible. Yeah. Y bueno, entonces pienso lo mismo, parafraseando a Kant, tú puedes porque debes. O sea, se puede con la emancipación porque es un deber la emancipación, aunque sea imposible, aunque se nos presente como imposible de realizar, si retiramos la idea de la igualdad y de la justicia, si retiramos de la escena del mundo el proyecto que sigue insistiendo en cómo sería un mundo de los iguales, o un mundo de los comunes, o un mundo de la justicia, si retiramos eso, es bastante probable que surja lo otro, que los que se hagan cargo de toda esta escena que va a ser cada vez más desastrosa, es una derecha que, aunque no sea finalmente
la que esté a la cabeza, la ultraderecha, va a tomar en su propia agenda muchos elementos de la ultraderecha, porque va a tener que disputar su electorado y porque finalmente, como ya está ocurriendo, la derecha se ve obligada a tomar muchas de las consignas de la ultraderecha porque son las únicas que calan en esos sectores en donde verdaderamente hay una gran confusión sobre en qué orden estamos situados. Si nos fijamos, por ejemplo, casi todos los discursos de las derechas apuntan contra la globalización, apuntan contra unas supuestas oligarquías que nadie conoce cuáles son, porque no las nombran, porque después en el programa está bajar los impuestos, hacer ajustes a los trabajadores, y finalmente el verdadero, lo que se destila, la esencia que se destila, es la xenofobia, el odio, el rechazo a lo femenino, el rechazo a todo lo que sea vulnerable. Porque además ahí hay otra cuestión que me interesaría señalar, que finalmente somos todos vulnerables y que el psicoanálisis enseñó que en el sujeto mismo hay una vulnerabilidad estructural. Así que los discursos que se ocupen de tapar, de taponar esta vulnerabilidad estructural que hay en cada uno, tienen un futuro importante, porque es una vulnerabilidad que ya cada vez hay menos medios simbólicos para trabajarlo, ya no hay ni en la comunidad, ni en las relaciones familiares, ni en la educación, medios para que esa vulnerabilidad pueda ser elaborada. Me estoy refiriendo no a la vulnerabilidad que uno eventualmente puede padecer a lo largo de la vida, la vulnerabilidad que viene por el solo hecho de nacer, por el solo hecho de vivir, por el solo hecho de estar aquí, ¿no? Una vulnerabilidad inestirpable, es algo constitutivo, ¿no? Por lo tanto, esa vulnerabilidad, en vez de ser asumida por cada sujeto como algo con lo que pueda trabajar él mismo, es proyectada hacia otros en forma de odio. En cierta forma, la promoción del odio que hay en muchos lugares del mundo y en muchos sectores con distintas matrices tienen que ver con ofrecer un programa de desconocimiento de la propia vulnerabilidad de cada uno y proyectarla no solo sobre otros, sino gozar de la idea de destruir esa vulnerabilidad en los otros, pensando que de esa manera se puede constituir verdaderamente una subjetividad fuerte, unificada, plena, como el proyecto neoliberal muchas veces parece tener, ¿no? Sí, pero y el efecto, esto es abrumador, ¿no? Porque el efecto que está produciendo, a pesar de que los sujetos entren digamos, en el encantamiento de estas propuestas y de este discurso, el efecto que estamos viendo, que se produce en muchísimos lugares, y concretamente en relación a la pandemia, después de un año de pandemia, por un lado el tema de la igualdad. Ahora te haré una pregunta concreta respecto a eso, lo que es se ha hablado mucho de igualdad, pero yo quería comentar, hay la gente, hay un cansancio de la gente, una desilusión, un cansancio de los trabajadores, ¿no? Aumentan, lo vemos en la consulta, aumentan las depresiones, ¿no? Estallan los movimientos migratorios, ¿no? Aumentan los suicidios y la soledad, ¿no? Entonces yo creo, tú hablas, por ejemplo, recuerdo, tú hablas en Horizontes Neoliberales, me parece, de una violencia sistémica a la vez, solapada en todo esto, ¿no? Que hace que los sujetos vivan en una demanda absolutamente permanente, pero que los arroja al final a un estado de soledad, que no es la soledad común de la que tú no... No, la soledad común es la vulnerabilidad en común, ¿no? En Exactamente. cambio, esta otra soledad es no tener con quién compartir ningún proyecto. Es una Exactamente. soledad, es como un señor que el otro día en el taxi me decía que por qué no se quitaban los políticos sus sueldos, por qué nos mataban de hambre los políticos, que se quitaran los sueldos y que nos dejaran
que los dejaran trabajar, y que por lo tanto empezaran a funcionar de nuevo todas las cosas, ¿no? Y bueno, eso es un fracaso de la comunidad, ese discurso que habría que ver hasta dónde se extiende, es un fracaso de lo comunitario, porque si hay algo que tiene la pandemia y el tratamiento de los cuidados y la vacuna, es que sin solidaridad sería como el primer acto socialista del siglo XXI, la pandemia. Es algo que no va a haber final de la pandemia si no funciona un cierto igualitarismo. No, Ahí está. no va a poder ser tratado esta pandemia si se hacen burbujas en donde están de un lado los curados o los inmunizados. Si lo que empiezan a surgir son círculos inmunitarios, que por cierto yo estoy esperando con el brazo que venga una vacuna del planeta Marte y me vacune, si lo que se empiezan a producir son burbujas de inmunizados en un mundo en donde hay miles que han quedado afuera de los proyectos, evidentemente el aspecto igualitario que había encarnado la cuestión del tratamiento de los cuidados y el tratamiento del sanitario va a fracasar. Los que esperaban con cierto optimismo que surgiera algo distinto de la pandemia, de que la pandemia nos volviera más acordes con lo que es la condición humana, pensaban que efectivamente esta irrupción de la fragilidad humana tan patente iba a conmover el juicio ético, iba a impactar sobre la ética comunitaria, de tal manera que se iba a producir una bienvenida o un nuevo modo de alojar la idea de igualdad. Pero no estamos viendo signos de eso, estamos viendo signos más bien, como decía al principio, de supervivencia, de dejar que todo transcurra tal como el mercado lo dice. A mí me sorprende la docilidad, por ejemplo. De golpe desaparecen las vacunas y nadie dice nada. Yeah. De golpe se demoran las cuestiones que son vitales, porque en muchos casos dependen de que se pueda seguir viviendo o no. Y todo se reduce a una tertulia sobre cifras, cuándo llegará una, cuándo llegará la otra. A la vez se sabe que hay determinadas vacunas que no están por cuestiones estrictamente geopolíticas. Yeah. Que la única razón por la que esas vacunas no están presentes son por cuestiones geopolíticas. Y sin embargo, no hay con respecto a esto una cuestión que tome una encarnadura, una forma deliberada de construcción política, ¿no? Bueno, quiero recordarles a los oyentes o a los espectadores que pueden hacer sus preguntas, que no tengan duda en hacer sus preguntas a través del chat, que se las pasamos a Jorge. En relación a esto, a este aislamiento y estas burbujas, se me vino a la cabeza algo que he leído, bueno, por un interés personal. ¿Tú sabes, Jorge, a qué punto está llegando el efecto, por ejemplo, de esto en Japón? Que han creado un nuevo ministerio. En Japón han creado un ministerio, hay un nuevo ministro que es el Ministerio de la Soledad. Es una cosa que se le podía ocurrir solo a los japoneses. Fíjate hasta qué punto tiene que estar incursionado, por el aumento de suicidios que se están dando. Digamos que la tendencia antes de la pandemia ya era que los encuentros con el otro se habían vuelto, primero que ya habían empezado a ser canalizados por las redes, ya sea el Tinder como paradigma de todos y otros más. Es decir, hay una desconfianza en la vida comunitaria, y sobre todo en Europa. En Europa sí que hay un desierto comunitario, ¿no? Porque las verdaderas transformaciones políticas que yo he visto comienzan en la comunidad, pasan a la sociedad y luego llegan al Estado. Son tres instancias que siempre se deben anudar en un nudo. No son iguales la comunidad, la sociedad y el Estado. No sé, por ejemplo, en Argentina
las madres de la Plaza de Mayo surgieron en la comunidad, después los organismos de derechos humanos en la sociedad y al final hubo una política de Estado. El feminismo también apareció primero en la vida comunitaria, después empezó a haber agrupaciones, organismos, publicaciones feministas y finalmente ha logrado tocar algunos de los puntos de la política del Estado. Es cuando sucede un anudamiento de estas tres cosas que podemos percibir una transformación política. Ahora bien, ya antes de la pandemia había una epidemia mundial de depresión, que después de todo no deja de ser una dimisión del deseo, es decir, finalmente la depresión, además de las particularidades que tenga en cada caso, en el caso por caso, su forma de extensión mundial muestra que hay enormes dificultades para hacer las grandes experiencias de los proyectos amorosos, de todos los proyectos simbólicos que durante siglos animaron el deseo de los humanos. Los de transformarse a sí mismos, lo de transformar al colectivo, que para mí son dos cuestiones que van vinculadas, lo de hacer de la experiencia del lenguaje, que es una experiencia común, una experiencia poética, y no me refiero a ser erudito, la de volver a la vida una investigación sobre lo que es el amor, y no me refiero solo a un determinado tipo de amor, no me refiero pura y exclusivamente al amor heteronormativo, ni heterosexual, ni patriarcal. Bueno, en fin, todo este tipo de cuestiones han quedado, vamos a decir, como encapsuladas en determinados mundos, que yo conozco perfectamente porque transito entre ellos, pero que no se vuelcan a la vida popular. No hay un pueblo que tramite todas estas experiencias. No hay un pueblo que se sienta interpelado por estas experiencias. Tenemos aquí una pregunta que viene al hilo de, ahora la voy a pasar, de otra que yo iba a comentar tú al principio, cuando comentabas que, bueno, que en discursos políticos estaba el de potente que se estaba abriendo, era el del feminismo. Entonces ¿cómo crees tú que puede surgir, cómo puede emerger, ¿no?, un sujeto de la emancipación del feminismo? ¿Cómo articular eso? Bueno, Y luego te leo eso por un lado, y luego, o sea, cómo articular, ¿no?, la mujer en tanto sujeto político. Y luego hay una pregunta de Miguel Gómez, que dice, te digo, la liberación de los mercados en los años 80 ha llevado a que las grandes empresas multinacionales estén por encima de los gobiernos, incluso de los democráticos, que estén incluso por encima de la ley. Si la presencia de las mujeres fuera mayoritaria en los gobiernos, ¿se podría revertir de alguna manera este fenómeno? Bueno, a ver, yo en el nuevo libro que voy a publicar, y me permito hacer esta autorreferencia, sitúo o explico o intento determinar que hay dos ámbitos. Uno, el de la explotación, que es el clásico, que era la explotación de la clase trabajadora o del proletariado, de la clase obrera, que procedía a través de la abstracción. Es decir, ahí los cuerpos se abstraen y se vuelven mercancía a través de la figura de la fuerza de trabajo que se vende en el mercado. Es un cuerpo que queda abstraído de lo vivo para poder ser vendido como mercancía. Y después está la opresión, que no opera como abstracción, sino como marca directa sobre los cuerpos, y así como los protagonistas de la explotación han sido los trabajadores, creo que las protagonistas de la opresión son las mujeres. La opresión, en cambio, la opresión sobre las mujeres, sobre los inmigrantes, sobre los discapacitados, sobre los marginados, sobre los tristes, sobre los perdedores, esa opresión ya no es un procedimiento de abstracción como el que describió Marx en El Capital, sino que es ya una impresión. El poder imprime sobre la intimidad de los cuerpos la fuerza de esa opresión. Ahora bien,
estos dos campos no están absolutamente separados. Por eso es muy problemático pensarlos. Hay que pensar la articulación de estos dos campos, porque solo en la articulación de estos dos campos se podría dar un proyecto transformador. Y ahí le respondo entonces a Miguel, no es tanto como discutí con una compañera feminista en Murcia, la presencia de las mujeres en el sentido del empowerment, en el sentido del número, sino la capacidad que puede haber en el movimiento feminista de articularse también a los proyectos en donde estuvo en juego la explotación, en donde se articula tanto el campo de la explotación como el campo de la opresión, porque si no, se vuelven a producir como subconjuntos en donde verdaderamente un movimiento como el feminismo, que introduce la problemática del amor, la problemática de la familia, la problemática del deseo, que tiene un gran potencial emancipador, queda reducido a un ámbito universitario, si no encuentra vías. Por eso me interesa leer mucho a las feministas latinoamericanas que abogan por un feminismo popular, porque están tratando de pensar esta articulación entre la explotación. No tenían razón los marxistas cuando decían, el día que se finalice con la explotación de los trabajadores, finalizará la explotación de las mujeres. No, no, porque entre los sectores explotados hay opresión a las mujeres. Pero también es cierto que si el fenómeno de la opresión no toca la línea medular del capitalismo, que es la explotación, queda todo transformado en subconjuntos que van en distintas direcciones. Y además hay otro aspecto más que querría añadir sobre la palabra en cuestión feminismo, ¿no? El uso un tanto indiscriminado, según mi gusto, de la palabra deconstrucción, ¿no? Que viene de Derrida, de construir el amor romántico, de construir la familia. Bueno, en Derrida, hay que ser precisos con esto, lo más importante de la deconstrucción era lo que no se podía deconstruir. O sea, no es todo deconstruible, no está todo construido histórico y socialmente. Hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la vulnerabilidad ontológica de la que hablábamos antes, o en términos más propios de los lacanianos, con la fractura constitutiva del sujeto, con su brecha originaria, con su imposibilidad de constituirse en un ser pleno, en un ser unificado de entrada, que por más que seas trans, queer o cualquiera de las variantes, esa vulnerabilidad no va a borrarse. Es al revés, la mejor manera de transformar en algo emancipador esa vulnerabilidad es asumiéndola cualquiera sea tu elección de género, ¿no? Porque si no es una idea de una deconstrucción neoliberal que puede con todo, que no tiene ningún obstáculo. Creo que los proyectos emancipatorios tienen que desconfiar de aquellos proyectos que no presenten obstáculos, porque hay obstáculos que son constitutivos, algunos construidos históricamente, que son muy posibles, aunque no sea fácil, de atravesar, porque son construcciones que vienen de la historia, que vienen del poder, que vienen de la sociedad. Y hay otros obstáculos que proceden de nuestra propia condición, de nuestra propia existencia en tanto hablantes, mortales y sexuados. Y son de distinto orden estos obstáculos y deben ser considerados en distintos registros, pero deben ser pensados ambos. Finalmente el proyecto de Soledad Común es esto, ¿no? Pensar que una transformación colectiva es impensable si no se piensa también en cuáles son las condiciones de posibilidad de la transformación de cada uno de los sujetos, ¿no? Claro, claro. Jorge, para ir terminando, veo que no hay más preguntas. Yo quería también tocar un tema que tiene que ver con el poema. Espero que no haya más preguntas, que no sea un signo de que la gente quedó saturada de toda esta... No, te están escuchando, te estamos escuchando Mm. encantados de alguna manera por la potencia del discurso. Te quería decir, a ver qué opinas.
tú sabes del poema, Mm. ¿no? Tienes una relación muy importante con la poesía. Conoces los efectos singulares también, los de la salvación, ¿no? Al menos para unos cuantos, ¿no? ¿Crees, crees que tendrá lugar una vuelta al tiempo y el silencio del poema en este mare magnum en el que estamos? Es difícil de responder esto porque verdaderamente esto vincula al poema como lo has formulado tú, a una cierta experiencia de lo sagrado en el sentido laico, no lo sagrado en el sentido de la administración religiosa ni en el sentido de su institucionalización religiosa, pero sí convengamos que en el comienzo de los tiempos, cuando se tuvo respeto por lo imposible de decir, cuando se sintió una cierta devoción por aquello que no podía ser nombrado, de allí toma fuerza el poema, cuando logra jugar toda su partida y jugar toda su oportunidad frente a aquello que no puede ser nombrado y que sin embargo insiste a través de su silencio en buscar palabras, ¿no? Convengamos que esa ha sido hasta ahora una experiencia de lo sagrado que después quedó institucionalizada, perdió su carácter instituyente y quedó institucionalizada por las tres religiones del libro, ¿no? Bueno, ahí entonces el interrogante sería si hay posibilidades de que lo sagrado vuelva como una experiencia popular, si la poesía puede volver a ser una experiencia del pueblo, no del pueblo en un sentido numérico, no me estoy refiriendo a la masa, no me estoy refiriendo a un estadio de fútbol, no me estoy refiriendo a una cantidad de consumidores haciendo... Cuando digo el pueblo, digo aquello que nunca se puede definir muy bien dentro de la sociedad. El pueblo es lo que en la sociedad siempre está por venir, lo que le falta a la sociedad, lo que en la sociedad es una X. Y claro, lamentablemente ahora la poesía, aunque nos empeñemos en lo contrario, está relacionada con los círculos poéticos, está, vamos a decir, igual respeto muchísimo que sigamos insistiendo, aunque esté solo en los círculos poéticos, cada libro de poemas que surge, cada libro de poemas que nace, es el gesto y el homenaje que hace un ser humano a aquello que lo supera. Escribir poesía quiere decir que uno se siente superado por algunas cosas, que se siente, digamos, embargado por algunas cosas y que no acepta eh, que todo el lenguaje sea instrumentalizado por el mercado, ¿no? En cierta forma, la poesía es una resistencia a la idea de que el lenguaje va a poder quedar administrado, instrumentalizado por la técnica, ¿no? Sí, Esa es, por esa es eso, su potencia. claro, por eso la pregunta, ¿no? Porque iría a la contra de, digamos, de esta potencia discursiva que define prácticamente lo que tiene que ser cada sujeto y cómo tiene que ser cada sujeto y No sé elude. si vamos a volver a ver, por ejemplo, ahora estaba pensando en García Lorca, ¿no? Ya que esto tiene su punto de medición en un lugar de Málaga. Un poeta absolutamente popular, porque muchísima gente, cuando yo era niño, había leído Doña Rosita la Soltera o conocía el poema Y yo me la llevé al río, creyendo que era Mozuela, y a la vez era un poeta de Nueva York sumamente sofisticado y experimental. Ese arco entre lo experimental y lo popular, que se encarnó en algunos poetas latinoamericanos como Vallejo, o en algunos poetas europeos, en el caso de España claramente García Lorca me parece un ejemplo, pero es lo que creo que el neoliberalismo ha truncado,
¿no? Esa dimensión de aunar en el mismo sujeto poético, por ejemplo, un gran rigor experimental, con una exigencia literaria muy importante, como por ejemplo puede ser el poema de la Oda Walt Whitman en Poeta de Nueva York, y luego el romancero gitano, y García Lorca son las dos cosas, no es que una cosa superó a la otra, vivió en esa tensión entre un mundo popular y un mundo experimental, porque no las veía contradictorias, porque las veía como en esa insurgencia con respecto a un uso instrumental, comunicacional, promocional de la palabra, ¿no? Es decir, no sé si vamos a volver a ver eso. Bueno, entonces todo este escenario de cambio vertiginoso, ¿no? Tú has señalado a lo largo de tu obra que solamente una fuerza política, ¿no? Potente, que consiga construir, que consiga establecer diques y que consiga conservar lo que merece ser conservado, puede frenar la circularidad del discurso, en este caso del neoliberalismo. ¿Qué merece ser conservado, Jorge? ¿Qué merece? No, estaba pensando ahora en ciertos raperos, en ciertos influencers, en ciertos youtubers que son de origen popular y que logran en muchas ocasiones combinar la potencia experimental que tiene el terreno en el que se mueven, que es eminentemente tecnológico, porque son streamers, porque participan de todas las plataformas de, de Facebook, de YouTube, como lo que estamos haciendo, pero sin embargo tienen por momentos giros muy originales, muy creativos, muy populares, y en donde a veces los atraviesa. No me refiero al rapero que está preso, porque la verdad es que no hay ningún rapero que deba estar preso, pero el rap es malísimo, es horrible. Me refiero a los que hacen realmente, que quede claro que no creo que se pueda detener una persona por hacer un rap horrible, pero la verdad es que no es de muy no es muy interesante poéticamente, pero hay algunos que sí. Y en cuanto a lo que merece ser conservado, me parece que merece ser conservado cierto respeto por el trayecto imprevisible que tienen algunas palabras que no se pueden a priori determinar en su trayecto, ¿no? Y por lo tanto, además de muchísimas cosas que tendrían que conservarse, como la naturaleza, como el amor por la palabra y la lectura, la relación con la cofradía de amigas y amigos, la posibilidad de permanecer al lado de alguien o no, en fin, las grandes apuestas de la vida que están relacionadas con la locura, la soledad y la muerte, habría que tratar de que el neoliberalismo no se apropie de las mismas, ¿no? En la novela Las Malas, es una novela de travestis, escrita por un travesti, hay muchas cosas que suceden, pero una de las cosas que me llamó la atención de esa novela es que las travestis forman una comunidad amorosa entre ellas para cuidar a un bebé, y la autora de la novela, a pesar de que es muy maltratada por un padre que es una bestia, sí, que repudia su condición trans, sin embargo el padre le insiste en que tiene que estudiar, y al final, como ella misma reconoció el otro día en una entrevista que le escuché, ella hace, a pesar de estar en el mismísimo infierno, porque por las noches va a un parque que es el Parque Sarmiento de la provincia de Córdoba, Argentina, que es un infierno directamente, es decir, las matan, las golpean, las torturan,
pero ella, recorriendo el infierno todas las noches, va al otro día a la universidad, siendo de un origen absolutamente humilde y popular, donde también ha trabajado de sirvienta y ha vivido en las pensiones más pobres de esa provincia. Y eso le viene porque el padre le había pedido que estudie. Quiere decir que incluso en el patriarcado más feroz, a veces surge una palabra de ese padre absolutamente desorientado, confuso y maligno con respecto a ese hijo trans, en donde hubo al menos un trayecto de ese significante, el estudio, que le permitió a esta mujer, que ahora es una grandísima escritora, un punto de anclaje. Bueno, entre las cosas que merecen ser conservadas, no hablo del padre patriarcal ni nada, sino del significante, es decir, la posibilidad del trayecto que hacen determinadas operaciones simbólicas que no conocemos de entrada en sus efectos, pero que al final, a lo largo de la vida, nos entregan cuando se precipitan determinadas significaciones, cosas que no esperábamos y que son muy valiosas. Y que si eso se destruye con la idea de hablar de una manera determinada, estandarizada y comunicable, por eso cuando me invitan a este tipo de experiencias, me gusta evitar una cierta frontera donde por un lado trato de que se me entienda y a la vez Bueno, intento conservar lo que no se entiende. está bien, mira, creo que vamos a tener dentro de poco que ir terminando, pero hay otra Sí. pregunta del señor Henry Hammond que dice, ¿cuáles son los aspectos que inhiben la acción individual y cuáles las estrategias de poder de control social? Bueno, las estrategias de poder de control social están, vamos a decir, ya muy reconocidas por distintos estudios y cada vez llegan más lejos y tienen que ver más que con que se ocultan, porque todos nos damos cuenta cuáles son los medios a través de los cuales nos controlan. La verdadera fuerza que tienen es que no concebimos un mundo alternativo. La verdadera fuerza que tiene el neoliberalismo no es tanto que uno no se dé cuenta de que todo esto está funcionando de un modo en donde se nos controla o se nos impone o se nos exige o se nos pide algo que va contra nuestra propia condición humana, sino que no podemos producir ningún imaginario alternativo. Es decir, que no podemos concebir. Yo formé parte de una generación que concebía otro mundo. Aunque fracasó estrepitosamente, antes de que viniera la tragedia, fuimos muy felices en el empeño de concebir otro mundo. La fuerza que tiene el neoliberalismo es que uno no logra atisbar o concebir otra alternativa. Vamos balbuceando sobre eso. No tenemos más remedio de ser un poco tartamudos todos con respecto a eso. Y por lo tanto, esa es la inhibición también de la acción social por la que pregunta este compañero, es decir, la imposibilidad de ver algo alternativo. Es decir, es como funcionar en una apuesta a pura pérdida, porque no hay algo visible o alternativo, no hay una promesa de felicidad o de armonía o de gran logro que se vaya a realizar, sino que todas las transformaciones que a partir de ahora se produzcan dependen pura y exclusivamente del deseo. Bueno, Bueno, estoy tratando de que me llegue una pregunta que creo que la han enviado al chat, pero no sé por qué no, no sale, no llega. Voy a ver porque me han insistido, a ver si me llega y ya vamos, creo que tenemos que ir terminando, pero no sé, a ver, bueno, un segundo. Sí, parece ser, me dicen que no ha llegado, que en el chat no ha llegado.
Bueno, le decimos a la compañera o al compañero que ha hecho esa pregunta que habrá una ocasión en la térmica donde para podamos poder volver sobre ella. ¿no? A ver. Porque me están grabando un audio, porque no ha llegado, no sé, me insisten, pero, pero bueno, Antonio, José nos dirá si podemos esperar un segundo o ya tenemos que ir concluyendo. A ver, un segundo, a ver si la escucho. Hola María, la pregunta es... Sí. Están pasándomela, enseguida os la paso. A ver. Sí, tengo una pregunta. Los sujetos del confinamiento ha producido un... Vale. Va. Sí, es una pregunta de una compañera de Yolanda que no se entiende bien, pero bueno, la voy a tratar de transmitir. Jorge, Yolanda pregunta, ¿qué opinas tú del por qué en el confinamiento hay muchísimas pacientes, muchísimas personas que se han desbordado, se han deprimido, se han angustiado, y sin embargo hay otras personas que se han apaciguado, que han quedado como en la posición de que tenían claro qué tenían quizás que hacer y les ha dado un apaciguamiento que les permite seguir su vía, que es una cuestión interesante también, ¿no? Sí, bueno, eso depende de la posición de cada sujeto. Hay algunos que quedarse a solas durante varias horas al día, sin trabajar en la casa o no estando vigilados por nadie, los confronta a una sensación de fobia y de melancolías terribles porque sienten el paso de las horas. Y hay otros que en cambio, precisamente por no estar vigilados, empiezan a descubrir nuevos entretenimientos. Eso depende mucho de la relación que uno tenga con el otro, ¿no? Pero es verdad que se dan como dice Yolanda, se dan las dos cuestiones. Hay sujetos que por estar a solas y estar fuera del orden de ir todos los días al lugar que iban y cambiar toda la rutina que tenían, de ir a tal sitio una vez por semana y a tal otro, sienten un desmoronamiento subjetivo. Y hay otros que descubren que verdaderamente estar por fuera de la vigilancia y estar en su casa les permite estar en una situación en la que es una experiencia límite. También es si uno va a soportar con quien vive o no. Hay algunos que han descubierto que no soportaban a la persona que tenían al lado, otros han descubierto que gracias a esa persona que está al lado soportan la vida. Esto es muy difícil de hacer una definición general, está sujeta a lo que en cada uno se pone en juego, ¿no? Está bien. Bueno, creo que hemos cubierto el tiempo del que disponemos. Muy bien. Muchísimas gracias, A Jorge, ti, María, y a por todos tu los que han venido a escucharnos, y a la térmica, y a Mala, y a todos los que nos escuchan, y a todas las que nos escuchan de distintos, o que nos vayan a escuchar. Me despido, nos despedimos y bueno, ya tendrán noticias porque seguimos con el ciclo. En principio, creo que inmediatamente después de la Semana Santa, el 6 de abril. Dejo en suspense de qué vamos a hablar, ya les confirmaremos y les daremos noticias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias de verdad, ¿eh? Chao. Un abrazo, Jorge. Un abrazo.